¿Qué es la droga y qué es la adicción? ¿Por qué no todos los consumidores llegan a ser adictos? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Sabemos realmente ayudar en una adicción? ¿Qué significa la codependencia? A pesar de los efectos nocivos para la salud, no hemos dejado de consumirlas. ¿Por qué, si son tan perjudiciales, no paramos su consumo? Bien por placer, rendimiento, por estrés social, por curiosidad, por supervivencia o por cualquier motivo, lo cierto es que la adicción ya no es un problema de conducta moral, sino que se ha convertido en un asunto de educación social. La información por sí sola no es suficiente. No sirve aisladamente. Necesitamos algo más, o mejor dicho, a alguien superior a nosotros que nos ayude a superar, a comprender, a manejar la enfermedad de la adicción. La información ha de ser temprana, verdadera y emocional, y no siempre fue así. Podíamos comprar vino de coca, jarabe de heroína, caramelos de morfina en cualquier farmacia, porque no se consideraban peligrosas para la salud. Desde el Paleolítico hay pruebas del consumo cultico, religioso de drogas. Civilizaciones egipcias, aztecas, griegas, romanas, mayas, todas las han consumido en todas las épocas. Con el colonialismo y las guerras del opio se aislaron los principios activos de estas plantas cuando Europa entró en contacto con ellas, dando lugar a un mercado fraudulento y sustancioso. De la hoja de coca se pasaría a la cocaína. La CIA experimentó con las propiedades del ácido lisérgico extraídas por su defensor Albert Hofmann, y Woodstock supuso toda una revolución social en el uso y abuso del LSD. Tras los primeros casos de psicosis paranoide, cuadros psiquiátricos y un largo etcétera, comenzaron a legislar leyes en materia de drogas para prevenir, y se empezó a ver un cambio de paradigma, un cambio de modelo, es decir, del vicioso pecador, sujeto adicto que no sabe utilizar la sustancia, se empezó a percibir a un enfermo necesitado de ayuda, y se traspasó la responsabilidad del sujeto adicto al objeto adicto propio de las propiedades de la sustancia. Será con la llegada de la imagenología con positrones cuando se empezaría a fotografiar el cerebro por dentro. Antes veíamos el infarto de miocardio, el corazón, y no acudíamos a un defecto de moralidad del sujeto, sino a una compasión y estudio de la enfermedad del infarto. Pero cuando comenzamos a fotografiar el cerebro por dentro, percibimos los cambios fisiológicos en el sistema límbico o de gratificación que habían quedado afectados tras el uso, abuso y dependencia crónica de drogas. La fuerza de voluntad ya no va a servirnos en la lucha contra la adicción, pero va a ser muy útil en otra dirección. Ya no es apretar los dientes contra la adicción, sino a pesar de ella, se trata de rendirse y dejar de hablar el lenguaje de la adicción para empezar a escuchar la propuesta espiritual de recuperación efectiva en los brazos del Salvador Jesús. ¿Se puede superar una adicción? ¿Cómo? ¿Debemos esperar a que toque fondo el adicto? ¿Qué es tocar fondo? ¿Debemos esperar a que dé el primer paso y acepte su enfermedad realmente? ¿Cómo podemos saber si somos adictos o no? Y aunque no se consuma ninguna sustancia, ¿puedo adquirir o contraer alguna adicción? ¿O puedo vivir entre comportamientos adictivos que me generen ansiedad? Responderemos a estas preguntas desde el prisma adicto y desde nuestra propia experiencia de resiliencia y formación. Comencemos. Lo primero que deberíamos considerar es la diferencia que existe entre el comportamiento adictivo y la adicción. Si hablamos de drogas, sabemos que no todo el que consume drogas llegará a ser adicto. Y si hablamos de comportamientos procesales, personales, no toda la persona que apuesta, por ejemplo, llegará a ser un ludópata.
Es decir, el comportamiento adictivo viaja hacia la adicción, pero no es adicción. La adicción es una enfermedad emocional crónica y progresiva en desarrollo. Es una enfermedad familiar porque no afecta solo a la persona adicta, sino a su entorno. La sociedad actual, con su impacto tecnosférico, es sumamente adictiva en sí misma y está llena de comportamientos adictivos que generan impulsividad y dependencia. Lo vemos, por ejemplo, en las TIC, tecnologías de la información y comunicación, y en la problemática, sobre todo infantil y principalmente adolescente, donde la masa encefálica no está formada. La conciencia de enfermedad es clave para hacer las paces con ella, abrir los ojos a la nueva forma de recuperarse efectivamente, a los estigmas muchísimos que hay que vencer, superar, olvidar. Querer no es poder, nos ayuda a entender un viaje diferente, un nuevo despertar basado en otra manera de ayudar, un nuevo despertar que nos lleva a observar el pasado sin mirar atrás, sin miedo, sin dolor, observándolo, aceptándolo y resarciéndolo. La ilusión por el control nos hace percibir esta enfermedad desde ópticas equivocadas. Solo nos vamos a vencer. Se necesita ayuda y se necesita una verdadera ayuda, pero no todo va a depender ya del adicto, sino de que aprendamos a ayudarle. Sufrimos por la gente que amamos y por eso la codependencia está ahí como un daño colateral, una enfermedad también real, porque la propia enfermedad de la adicción tiene su patrón de conducta, su patrón de consumo, y necesitamos aceptar sobre todo la derrota, donde no podemos seguir y donde sí. Esa derrota es el inicio de una victoria, porque la lucha ya no se centra en lo que siempre habíamos creído, sino que ahora debemos aprender a pensar, sentir, vivir de otra manera. El vínculo emocional originado en una adicción es muy poderoso, puesto que fuimos creados para sentir alegría, placer, sobrevivir, y la oferta de cambiar el estado de ánimo a toda costa, bien sea con drogas o con comportamientos adictivos, es muy real, a pesar del riesgo que esto entraña. Adán y Eva fueron creados perfectos en su organismo y dotados de una mente poderosa en armonía con la voluntad de Dios. Su alma llevaba el sello de la divinidad. En la precontemplación y contemplación del fruto prohibido y aquella oferta tentadora que propuso la serpiente maldita, la humanidad sucumbió ante la realidad del engaño. Las ofertas del placer que encontramos en el abuso del consumo de drogas, pero que también encontramos en los trastornos adictivos producidas por la oniomanía, es decir, un trastorno asociado a las compras compulsivas, el trabajo, el deporte, la vigorexia, la ansiedad de la pagofagia, es decir, el trastorno por masticar constantemente hielo, las dependencias emocionales, son tan reales y próximas como las del metarrelato del Génesis. ¿Existe entonces esperanza? Un adicto es un ser caído, como cada uno de nosotros que ha enfermado sin saberlo, ni siquiera quererlo, que contempló aquel fruto prohibido, que perdió el control de su vida y de su entorno, pero que ahora no necesita los mensajes de culpabilidad, sino que necesita un verdadero milagro, el milagro de la conversión, de la verdadera transformación que necesita hacer realidad en su vida, aquel protoevangelio del Génesis en donde nuestro Creador nos prometió redención. ¿Aprenderemos cómo ayudar y superar una adicción? Ven conmigo al siguiente tema, querer no es poder. Te espero con los brazos abiertos. Hola, muy bienvenidos al portal, al proyecto Adicciones y Ayuda en relación a la recuperación efectiva a través de la palabra del Señor. Estamos muy contentos,
muy ilusionados con estas clases completamente gratuitas que se puede hacer simplemente entrar en quieropuedo.com/Zoom y agenda, pasos a seguir. Ahí sencillamente es rellenar en el país donde estás o el lugar de donde quieres conectarte, la fecha y la hora. Es completamente gratuito y vas a comprobar que es muy seguro y es muy interactivo. Así que bienvenidos entonces, esperamos vuestra inscripción en nuestro portal y nosotros recibimos la hora, la fecha, el lugar, lo cuadramos en nuestra agenda y os mandamos la invitación gratuita para que podáis disfrutar o iniciar el proceso de acompañamiento. Un abrazo, amigos, Dios os bendiga.